Hola, buenas noches a toda la audiencia de plataforma de TVX en este viernes 18 de diciembre, viernes que está cumpliendo años mi hermano. Le envío un saludo muy fraternal a Rolando, mi hermano. Es la primera vez que un familiar cumple años en un día en el que grabo plataforma. Pero también hay una triste noticia para la comunidad jurídica. Falleció el doctor Argüello, un juez séptimo, el juez séptimo de instrucción, un juez al cual muchos le tuvimos mucho respeto. Él siempre inspiró mucho respeto, muy correcto siempre, un gran juez, y todos lamentamos esa terrible pérdida. Que en paz descanse, un pésame para toda la comunidad y sobre todo para su familia. El doctor Argüello, un gran juez, de verdad que sí, sí lo hemos sentido mucho. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Hay que cuidarnos. Él no es por COVID, por si alguien tiene, bueno, por lo menos yo no sé que sea por COVID. Sin embargo, pues siempre el llamado a mantener las medidas, sobre todo en este momento en el que ya sabemos que tenemos como costumbre reunirnos en fiestas familiares y con amigos. Pues este año hay que hacer la excepción, hay que ser responsables, hay que ser solidarios y tratar de mantenernos en casa con el clúster más cercano con el que siempre nos relacionamos, y tratar de salir en la medida de lo posible, a menos que sea sumamente necesario. Quiero enviar también un saludo, bueno, agradecer a todos por estar pendientes siempre de plataforma de TVX, invitarlos siempre a dejar el like en las páginas de plataforma-SV de Facebook y de Twitter, y también en YouTube, en el canal de Informa TVX, y nos pueden sintonizar también en el stream de tvx.com, en el canal 23 de Claro TV y Cable Color y 28 de Tigo Digital. Eso es para que estén siempre pendientes de la señal de TVX, pero sobre todo en plataforma los días viernes a las 7 de la noche. Quiero enviarle también un saludo muy cordial a Olivia Enríquez, a Silvia D'Angelo, Moisés Menéndez, Patricia Flores, José Ruiz, Verónica Cruz, Franklin Martínez y muchas otras personas que nos escribieron desde diferentes lugares de Estados Unidos. Nos escriben desde muchos sitios distintos, desde Canadá, desde Guatemala, desde Panamá, también Costa Rica. Saludos hasta toda Centroamérica, y por supuesto aquí nos escribió alguien desde San Vicente. Un saludo hasta San Vicente, en el interior de la República. Espero que estén en sintonía de plataforma esta noche también. Y para que vean que siempre estamos pendientes con todo el equipo. Pues alguien dijo, a ver si es cierto que está pendiente, voy a hacer esta pregunta. Y algunos hicieron como siempre sus comentarios y sus preguntas, que yo trato siempre de responder en las plataformas siguientes. Pero hoy hubo un comentario que me llamó mucho la atención y dice: Tania, podemos aprender o saber de leyes, pero nada cambiará si no cambiamos de raíz los corruptos. Todo lo dice bonito, pero no me convence, dice esta persona. Yo voy a diferir un poquito. No solamente se trata de cambiar a los que consideramos que son corruptos o los que se ha demostrado que son corruptos. Eso es como dejar el puesto libre para que llegue otro en la misma dinámica. En realidad aquí lo que se necesita es un cambio estructural. Si no atacamos la raíz del problema, se va a replicar el problema. Entonces, si ya hemos identificado en dónde estamos fallando, entonces esa es una oportunidad de mejorarlo, y podemos empezar, ya lo hemos discutido en muchas ocasiones, a construir conciencia, a formar y a fomentar valores que queden muy bien arraigados desde la niñez, porque pienso que los valores están tan frágiles que las personas que, aunque son nuevas en la política, ingresan con todas las buenas intenciones, pero al final del día son arrastradas por el sistema. Entonces, no solamente se trata de cambiar a los que están por otros, sino de que creemos una cultura de conciencia, de valores muy bien. Por eso es que la Constitución habla de instrucción notorias, de formación, moralidad, de instrucción notorias, porque no se requiere ser profesional para algunos cargos, sino que en realidad que usted sea notoriamente honrado, notoriamente formado de instrucción. A eso se refieren los valores muy bien arraigados. ¿De qué sirve tantos profesionales si los valores están por el suelo, verdad? Y también tuvimos la otra sí fue una pregunta que más bien en esencia dice: ¿cómo puede el nuevo gobierno vencer a un sistema que por muchos años han hecho lo que siempre ellos han querido? La historia nos enseña que el amor al poder y al dinero han asesinado presidentes y aún funcionarios. Y se disculpan por los errores de escritura. Conmigo, por favor, nunca hagan eso. De verdad, me siento muy mal porque no, no entiendo yo ver de menos o que alguien tenga que disculparse por errores de ortografía o de escritura. Si a usted le parece que los tiene, pues en buena hora que ha identificado ahí el área de mejora, y échelo adelante, pero no se disculpe por eso. Yo creo que no deberíamos de hacer bullying absolutamente a nadie.
Esto es causa de las personas que se burlan de otros porque no escriben bien. Yo no soy así. Yo creo que todos tenemos defectos y virtudes y los defectos son áreas de mejora al final del día. Así que un saludo a todos estos ciudadanos en esta pregunta de que cómo se puede vencer un sistema tan corrupto. Ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Nosotros necesitamos, aparte de formar esa conciencia desde la niñez, sí necesitamos definitivamente un sistema en donde podamos participar directamente como ciudadanos en la toma de decisiones. El modelo representativo creo que está caducado en El Salvador. Necesitamos hacer reformas integrales y responsables desde la misma Constitución para hacer cambios estructurales. Pero ninguna ley, ninguna constitución va a resolver ningún problema en ningún país a menos que se trabaje desde los valores y la conciencia social, desde los valores que tenemos en la niñez, y eso es parte de la obligación que cada uno como ciudadano tiene para con su propio país. Esto es un problema de todos, no solamente del gobierno, tenemos que aportar todos. Y sí han hecho lo que han querido, pues precisamente porque el sistema se los permite y hay una circularidad ahí que vamos a hablar un día de estos, una circularidad en donde se autoprotege el sistema. En realidad, esos frenos y contrapesos no son como tan reales o no han sido tan efectivos en El Salvador y quizás vamos a hablar sobre eso en la próxima plataforma. El día de hoy tuve la oportunidad de revisar un poco, todavía no así con el detalle debido, pero sí revisé ya el informe único de la comisión de la Asamblea Legislativa en donde se hace el recomendable o en realidad se da la orden de destitución del director de la Policía Nacional Civil en virtud de los hechos acaecidos en el 9F, hechos que desde el inicio en esta plataforma, por cierto, incluso grabamos una plataforma sobre ese tema, siempre los hemos condenado. Yo pienso que ha habido un exceso que en realidad hay que respetar la imagen que para muchos representa la Fuerza Armada, sobre todo en época de guerra. No es la Fuerza Armada de ahora, pero sin embargo hay ciertos temas que deben de respetarse y sí me parece que hubo un exceso. Yo lo voy a reiterar siempre, no puedo avalar algo así. Pero de eso a lo que está afirmándose en el mismo informe hay una diametral, hay una distancia tan larga y es por lo siguiente que yo voy a pasar a explicar en este momento. Para entender esto, primero que nada, tenemos que analizar, van a ver en su pantalla el material de apoyo número 1, la lámina número 1, que consiste en el artículo 131 de la Constitución, lo hemos visto muchas veces, es donde se regulan todas las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa dentro de la Constitución de la República, y esta vez vamos a ver el ordinal 37, en donde se establece que de los resultados de las interpelaciones y de las comisiones especiales va a ser vinculante la decisión que se tome siempre que, dice, artículo 237, desde que se declare por la Asamblea o por la Corte que hay lugar de formación, sí me equivoqué, 131, ordinal 37, dice, recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado o a los organismos correspondientes, la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas, cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, que en este caso fue una comisión especial. En su caso, dice, la resolución de la Asamblea, ojo con esta parte, la resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado, y aquí todavía más importante aún, por causa de graves violaciones de los derechos humanos. Y ojo que dice graves violaciones, está hablando en plural, porque se refiere a una actuación sistemática de violación a derechos humanos por parte de una de estas personas, que es el jefe de seguridad pública o de inteligencia de Estado, es decir, el jefe de la OIE o el director de policía para el caso que estamos en comento en este momento. Entonces, la vulneración a los derechos humanos tiene que ser, uno, grave y dos, reiterada. Es decir, tiene que ser un comportamiento que se repite en el tiempo y que además es constante, es una actuación en el ejercicio de sus funciones que implique definitivamente una violación sistemática de los derechos humanos y que además es muy grave. Fíjense que en la lámina número 2, que vamos a ver a continuación, el material de apoyo número 2, es la página 50 del informe único, que además va a quedar colgado en la descripción de esta plataforma, el documento, por si desean consultarlo. En la página 50
empiezan los diputados estableciendo que se puso en peligro la democracia, que se puso en peligro la representatividad y una puesta en peligro y puesta en peligro. Entonces, lo que intento explicar es que no es lo mismo una puesta en peligro de algo o de alguien que un daño concreto a ese algo o a ese alguien. No es lo mismo que yo vaya conduciendo muy acelerada de una forma temeraria. Hay un delito que se llama conducción peligrosa, que antes se le conocía como conducción temeraria porque así se llamaba, y usted pone en peligro la vida de las personas. Y usted está consciente que pueden haber personas a las que usted puede atropellar si conduce de forma peligrosa y temeraria. Y no es lo mismo a que venga alguien a que deliberadamente le ocasione la muerte a una persona. Es un homicidio, ¿verdad? O si es por motivos de odio a la mujer, por el hecho de ser mujer, pues entonces es un feminicidio. Pero entonces estamos hablando de que no es lo mismo poner en peligro que causar un daño. Y ese daño tiene que ser grave y además tienen que ser varios daños graves o varias violaciones a los derechos humanos y de carácter muy grave. Entonces, esa parte no se fundamenta en el informe de la Asamblea Legislativa, sino que se hace una serie de enunciamientos, de hechos en los que afirman simplemente que ha habido una grave vulneración de los derechos humanos, pero en realidad, como siempre en los informes o en los dictámenes, es decir, no hay una verdadera fundamentación que tenga como sustento algo concreto, más allá de simples valoraciones y conclusiones que pueda realizar cada fracción o cada uno de los diputados. Es más, en esa misma página, en el folio 50, se habla hasta de la responsabilidad de varios de los funcionarios, incluido el presidente de la República, pues obviamente al remitir este informe, porque también lo van a, no solamente se lo remiten al presidente, sino que se lo van a remitir a Fiscalía. Me parece que la intención que se busca es un antejuicio contra el presidente y contra el ministro Monroy, y además, bueno, incluso hasta se habla del presidente del BCR, se vuelve a recomendar la destitución del ministro Monroy. Es decir, se hacen unas valoraciones bastante subjetivas, pero sin fundamento. Me parece que no está muy bien motivado, pero que sobre todo lo fundamental es que no considero que se reúnen los requisitos de que haya graves violaciones a los derechos humanos. Más bien parece un cierto, una cierta intención de dañar porque estamos en las puertas de la campaña electoral. Reitero, yo no estoy defendiendo lo que sucedió el 9F, me parece completamente desproporcionado, excesivo y de verdad nefasto ver a la Fuerza Armada. Me van a disculpar, pero así lo siento, así lo sentí y lo expresé en el mismo instante que pasó adentro de la Asamblea Legislativa. Pero de eso a llegar a la conclusión a la que llegan los diputados, que también incluso hasta hacen una valoración, yo creo que nada más les faltó ponerle parte para incluir en el requerimiento fiscal, ¿verdad? Determinan coautoría, determinan participación delincuencial, determinan premeditación, elementos del delito. Es decir, han realmente llenado este informe con valoraciones muy subjetivas. Fíjense que es bien difícil en materia penal probar el dolo porque eso implica probar que la persona tenía una verdadera voluntad y conciencia de cometer un acto ilícito y que aún a sabiendas de que la conducta que iba a realizar era ilícita, pues toma la decisión de ejecutarla. Es decir, es algo bien subjetivo y probar algo como eso de esa naturaleza no es tampoco una tarea sencilla y hay que probar además otros elementos de cada tipo penal, pero sí en este dictamen se ve una mezcla de diversas índoles, es decir, de situaciones no solamente de recomendación con base o con fundamento en el Ordinal 37 del 131 de la Constitución, sino que busca ir más allá. Y eso es donde yo llego a la parte que digo, vaya, ¿quién determina en realidad que hay una violación a derechos humanos? ¿Es la Asamblea o tiene que ser un ente como la Procuraduría General de los Derechos Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o incluso la misma Corte en alguna sentencia, es decir, o la Sala de lo Constitucional? ¿Quién determina cuando estamos frente a una vulneración de derechos humanos? Y si estamos frente a una violación de derechos humanos, ¿cuándo es grave y cuándo es reiterada además? ¿Es la Asamblea la competente para determinar algo así?
bueno, parece que en el Ordinal 37 le dan una especie de facultad para determinarlo, pero no solamente decirlo, tiene que sustentarse con fundamentos reales, con documentación, con testimonios, con grabaciones, bueno, toda la prueba no solamente es de llegar a decir ante una inconformidad del nombramiento de una persona a la que no les es de su agrado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay además, y está completamente vinculado esto, el proceso penal en donde se le pidieron medidas al director de la policía, pues ya hemos discutido ese tema que de las medidas, cuándo corresponde y cuándo no. Aquí, si son funcionarios poderosos o si son empresarios económicamente muy poderosos o quien sea que tenga mucho poder, que no sea Juan Pueblo, ya vimos que el beneficio son las medidas. La ley se les interpreta a ellos sí se les considera cuando hay de verdad arraigos y yo no tengo nada absolutamente en aquel momento cuando han habido alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Aguizón, por ejemplo, el alcalde Mason, con mucho respeto digo los nombres porque son casos concretos, o ahora el director de policía, en los que se valoran estas situaciones de arraigo. Yo creo que nadie duda que los tres reúnen los requisitos que la ley procesal exige para otorgar medidas en casos de procesos. Sin embargo, el cuestionamiento que yo siempre he hecho, hago y voy a continuar haciendo es el trato selectivo que se le da a Juan Pueblo, porque a él de verdad la justicia lo toca como la serpiente. Si está descalzo lo muerde y lo muerde muy fuerte en El Salvador a Juan Pueblo. Si fuera Juan Pueblo estaría preso desde hace ratos, como muchos casos que hemos visto. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se está intentando hacer en este escenario, es decir, se está buscando un segundo proceso penal, en mi opinión, contra el director de la policía, porque procesalmente se establece que se le pueden otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional. Ya hemos hablado en qué ocasiones es que procede la detención de las personas. Entonces, cuando ya alguien está procesado en algún caso y se le otorgaron medidas, pues si viene un caso detrás y ya no puede otorgársele, en teoría ya no puede otorgársele medidas nuevamente, pero puede quedar sin medidas el caso, o porque los jueces no deben de aplicar automáticamente la ley, tienen que hacer las valoraciones respectivas en cada caso concreto, pero pueden presumirse en términos generales que no se le puede dar un segundo caso medidas sustitutivas. Entonces me parece que lo que van buscando de verdad es la detención del director para promover un segundo proceso. Ya vimos que también certificaron por un delito inexistente, lo vimos la semana anterior, el delito de prolongamiento en las funciones no existe. La Constitución dice que debe de existir en el artículo 237, que es el que erróneamente estaba leyendo hace unos minutos, pero no lo han creado como no se ha regulado como una acción que sea típica, todo lo que dijimos anteriormente, antijurídica, que se lo va a sancionar y como una persona culpable, sino que no existe esa acción como delito en el Código Penal de El Salvador. Entonces tampoco existía el encubrimiento, les decía, y en alguna medida también mencionan el fraude procesal y de verdad yo no concebía cómo, bueno, el delito no existe, por lo tanto tampoco hay encubrimiento, es imposible, pero el fraude procesal, ¿de dónde lo extraen? Decía yo. Y sí, me puse a investigar porque quería entender de dónde es que extraían un posible fraude procesal, y es que dicen que por la condición que se le dio al director de policía como viceministro. Eso requiere un análisis muy profundo porque en realidad son potestades constitucionales que tiene el presidente de nombrar a su gabinete. Y pues simplemente también la renuncia es una facultad que establece, me parece que es el artículo 141 del RIAL, Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, que es una de las formas de determinación de antejuicio. Miren, si salió en el diario oficial, si no salió. Yo no necesito como ciudadano en El Salvador que un jefe me acepte a mí una renuncia para yo estar renunciada de mi cargo o de mi plaza o de mi empleo, etcétera. La renuncia es voluntaria y no depende de que si me la acepten o no, muchísimo menos de que esté publicada en un diario oficial o no esté publicada. Así que independientemente de que si fue las 2 de la tarde, las 3 de la tarde o lo que ustedes quieran, no es vinculante eso para el tema de la renuncia. El director, en su calidad de viceministro, renunció y en ese momento surtió efectos. Desde el instante mismo que presentó y se le recibió su renuncia, y aunque no se le haya recibido, pues la renuncia surte efectos desde el momento que se le hace de conocimiento a la persona que lo nombró o que lo empleó. Y así las cosas, sí me parece, reitero, que lo que se está buscando es un segundo proceso penal para
lograr una detención contra el director de la policía, porque lo que se busca al final del día es dañar la imagen del contrario, y en esta dinámica están todos, tanto el órgano ejecutivo como el órgano legislativo. Esa es la dinámica. Entonces, y fraude procesal no hay. El fraude procesal se refiere a alterar el estado de las cosas, pero cosas o personas que van a ser objeto de una reconstrucción judicial. Eso no tiene nada que ver en este caso, porque lo que se pretende es alterar aquello que va a entrar en conocimiento del juez o de la fiscalía, es decir, el delito, que para este caso fue lo de los citatorios que no cumplió el director de policía. Ahí ya no se está alterando absolutamente nada, simplemente es una condición de viceministro o no viceministro que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso no existe, es decir, no va a pasar no debería de pasar ningún filtro judicial este tema del fraude procesal. Sin embargo, pues evidentemente hay otros dos procesos que pretenden imputársele al director, y me parece que es esa estrategia política partidaria. Pero bueno, en conclusión, eso de los fraudes, lo que se busca es castigar alteraciones de los medios de prueba. No personales, hay que hacer la aclaración, no personales que prueben algo distinto de la verdad histórica, que es lo que pasó, ¿verdad? No la verdad dentro del proceso. Yo creería que incluso hasta hay un cargo que se les puede atribuir a los diputados aquí por simular delitos, se llama simulación de delitos, pero sabemos que eso de frenos y contrapesos en El Salvador no es tan real para los ciudadanos. Esta es la reflexión que yo les dejo para esta noche de viernes 18. Cuídense mucho, les deseo mucha salud, cuídense mucho de verdad. Si van a salir, sigan las medidas porque están en alza de casos y hay mucha gente afuera por las fiestas. En la fiesta propiamente tal, respete las medidas, incluso si decide departir con alguien que no es de su clúster. Y bueno, si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes, ya sería viernes 25 de diciembre. Un saludo para todos. Buenas noches.